Muy buenos días, Venezuela, un Dios me lo bendiga. Una vez más por estos medios de las redes sociales, llevándole a ustedes la mejor información por nuestro canal youtube.com, Noticias Venezuela en la mano de Jehová, nuestro Padre Celestial. Bueno, estos versículos bíblicos, que esto es una nueva versión, no es una nueva versión como tal, pero esto lo saqué, ¿verdad?, de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Muchos saben que a mí me robaron la Biblia, ¿verdad? Pero yo tengo Reina Valera en el teléfono, 1960, pero los versículos son totalmente diferentes, son otras versiones, pero he sacado muchos ejemplares de este Nuevo Testamento de la poderosa palabra de Dios. Hay algo muy importante que le voy a anunciar por estos medios de las redes sociales, por cuanto la guerra psicológica, donde dentro de las instalaciones del infierno han llegado cientos de psicólogos, parapsicólogos, buscando el objetivo y la manera que vienen por parte del anticristo del nuevo orden mundial, con el objetivo de buscar cómo manipular a nuestro Padre Celestial. Hace bastante tiempo, hace varios años, donde un narcoterrorista de las grandes mafias de Juan Campero decía allí que los ángeles de Dios no sabían absolutamente nada de lo que está pasando hoy actualmente en el planeta. Estamos viviendo en un tiempo moderno, pero ellos, desde hace muchos años, desde el comienzo de la creación, como expliqué en algunos videos, donde ellos están aquí, ¿verdad? Ellos saben absolutamente de psicología, parapsicología, tecnología, lo que es la parte nuclear. Ellos enseñaron a muchos científicos, en el infierno. Ellos hicieron una conferencia de cómo eh, hacer o construir un reactor nuclear sin plutonio, que el plutonio es el que genera explosión. Millones de seres vivos, como a lo mejor también almas fallecidas, donde hay videos virtuales reales, donde han buscado el objetivo de cómo convencer a nuestro Padre Celestial de que me asesinen o destruir el bello evangelio de la palabra de Dios, que es el objetivo del anticristo y el nuevo orden mundial, ¿verdad? Buscar el objetivo de ellos mantenerse en el poder mundial, algo que Dios nunca va a permitir. En la mañana de ayer difundí un video sobre estos acontecimientos. Les voy a leer unos versículos bíblicos de la palabra de Dios Todopoderoso. Lo que dice en Salmo capítulo 24, verso 8, y dice: ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. No hay nación, no hay nación, ¿verdad?, que le gane a Dios. No hay nación que le gane a Dios. Ni los mejores presidentes, ni los peores presidentes, ¿verdad? Es algo que nosotros absolutamente nos hace pensar que ellos piensan que la tienen absolutamente ganada, y no es absolutamente así. Dios escudriña el corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros. Dios hizo el hombre acuerdo a sus pensamientos, si iba a ser de bien o iba a ser de mal. Vamos a leer el Salmo capítulo 119, verso 1, y dice la poderosa palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dios es justo, Dios hace justicia en contra de aquellos que hacen iniquidad. Vamos a buscar el Salmo 100, no, Salmo 27. Vamos a ver qué dice el Salmo 27 de la poderosa palabra de Dios. Me tocó agarrar el Nuevo Testamento
porque me gusta utilizar el Nuevo Testamento porque tiene palabras bastante fuertes. Es que dicen, hay pastores que dicen, no, pero es que el Señor Jesús, ¿cómo lo vamos a poner a predicar la palabra de Dios? Pero como ellos me odian y me repudian, ¿verdad? Ellos, por cuanto el hostigamiento y el acoso psicológico, las artimañas de Satanás, cuando está la presencia de Dios, los demonios se manifiestan, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Salmo 27, verso 3. Escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos saben aquí que algunas veces, bueno, me han tratado de asesinar de manera física? Salmo 27, verso 3, de la poderosa palabra de Dios, dice, Salmo 27, verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bendito el hombre que confía en el hombre que está en comunión con Dios, que es el Hijo de Dios Todopoderoso. Eso absolutamente lo dice la poderosa palabra de Dios. Bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, Salmo 32, verso 10. Mira lo que dice en Salmo capítulo 32, verso 10. Nuevo Testamento, ¿no? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Increíble, pero cierto. Dios hace nulo los pensamientos de las naciones. Estamos hablando de psicología. Psicológicamente, por cuanto el anticristo y el nuevo orden mundial, vienen intelectuales de todas las naciones y le dicen, papito Dios, deje matar al Mesías para nosotros poder gobernar. ¿Quién es quién para pasar por encima de los mandamientos de la ley de Dios? Si Dios es justo. Pero ¿quiénes son los que realmente hacen injusticia? Porque Dios sabe que ellos están haciendo injusticia y le dice, no, lo puedo matar porque es mi hijo. Mi hijo es un santo. Mi hijo es mi linaje. Por eso es que yo siempre anuncio por los medios de las redes sociales que yo soy linaje real, sacerdocio escogido por Dios. Porque yo llevo la sangre de Dios en mis venas, que no debe ser derramada. Dios odia a los que derraman sangre inocente. ¿En qué cabeza le cabe a una persona, como estaba diciendo en el video de la mañana de ayer, en qué cabeza le cabe a un ser humano decir, es que tiene que dejarlo matar? Ustedes no van a poder con nosotros. Hay una persona que dijo la otra vez, que se llama José Sánchez de la Iglesia Jesucristo, dice, Dios tiene que dejarlo matar. Papito Dios, usted tiene que dejarlo matar para poder creer en usted. Dios le dice, no lo puedo dejar matar. Él es el que tiene que gobernar. Es un reino que se va a establecer en el país. Ustedes no pueden gobernar porque son personas totalmente corruptas. Cuando Dios le dice a usted no, es porque no. Por ejemplo, Dios pone a prueba a las personas. ¿Sabían ustedes? En el caso de Abraham, el hijo de Abraham, Dios le exigió que lo sacrificara. Y él, ¿sabe qué hizo? Llevó a su hijo.
Y ella tenía todo montadito, tenía la zarcita y todo, y te llevaba un cuchillo, llevaba una daga. Cuando Dios dice que no, no. Cuando Dios le dice ejecútase o ejecute una orden, es una orden del Altísimo, el único comandante supremo eterno, el alfa y el omega y el principio y el fin de todas estas cosas. Dios le dice: Jesús tiene que subir con su hijo, llévalo al monte XY, donde sea, y tiene que sacrificarlo. Es un mandamiento de Dios. Pero aún así, Abraham iba a ejecutar a su hijo y Dios le dijo: Abraham, Abraham, no lo haga. ¿Y qué hizo Abraham? Abrazó a su hijo. Dios es un Dios de misericordia. Dios perdona, pero Dios es justo, hace justicia. Es que el anticristo y el nuevo orden mundial, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen injusticia. Pero la injusticia de ellos lo quieren hacer ver como justicia, asesinando a los hijos de Dios Todopoderoso. Mire, Dios es tan intelectual, Dios es tan inteligente, es un ser supremo, un ser tan intelectual que Él sabe todo lo que sucede y lo que no sucede. Dios sabe hasta cuando a usted le cae un callo de la cabeza. Vamos a estar claros. Nadie, mire, la palabra de Dios dice que Dios no debe ser burlado, y los que han hecho es burlarse de Dios, y todas esas personas que se burlan de Dios son personas que están condenadas a muerte. Hasta que el día que se arrepienta de corazón, Dios hace misericordia con ellos. Señores anticristianos del nuevo orden mundial, sabemos que vivimos una guerra psicológica donde ustedes quieren buscar la manera de descalificar a los cristianos evangélicos moralmente. El hostigamiento y el acoso psicológico es la manera de cómo descalificar a una persona moralmente, como lo que están haciendo con nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: mas sufro penalidades de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No quiere decir que es que tengo que estar preso, estoy sufriendo penalidades de malhechor. O sea, dice penalidades de sufrimiento, persecución, hostigamiento y acoso psicológico, guerra psicológica mediática por los medios de las redes sociales. Eso se llama: sufro penalidades de malhechor. Pero si ustedes se ponen a leer la Biblia del diablo, Satanás, dice todo lo contrario, que él tiene que estar preso, que tienen que matarlo, que tienen que destruir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está presa. Son contradictorios de la palabra de Dios. Muchas personas, es que ellos son animales irracionales, ellos son inconversos a la palabra de Dios, comunidades internacionales que apoyan al anticristo del nuevo orden mundial. No es así. La palabra de Dios es perfecta, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de justicia. Él no hace injusticia en contra de los hijos de Dios, Él es justo. Pero el que se aparta de Dios y que hace tales cosas, como lo hemos anunciado por medio de las redes sociales, son cosas que no le agradan a Dios. Ustedes quieren seguir batallando, quieren seguir guerreando algo que es totalmente vano, algo que ustedes jamás nunca van a lograr. Vamos a leer el Salmo capítulo 1, verso 6. ¿Verdad? Salmo capítulo 1, verso 6. Mira lo que dice la poderosa palabra de Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bendito sea Dios Padre Celestial. Lo volvemos a repetir, que no es mentira lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si yo fuera una persona injusta, en estos tiempos de Apocalipsis, estos tiempos de condenación,
imagínense usted todo lo demás. Santiago capítulo 1, verso 20. Me quedan varios versículos. Santiago, buscar el libro de Santiago, capítulo 1, verso 20. Vamos a buscar aquí en el teléfono, ¿verdad? Rapidito, nos queda corto tiempo. Es algo que uno se pone a pensar y uno dice, está miendo fuera del pote. Está miendo fuera del pote, ¿verdad? Entonces estamos buscando Santiago, capítulo 1, verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, esto es algo que uno dice que estos personajes, ¿verdad? Estos personajes, mire, ellos se atormentan y quieren hacer justicia. Siendo injustos, hacen injusticia. Siendo injustos, hacen injusticia. Siendo injustos, quieren hacer justicia, pero en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aquí Romanos capítulo 8, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos aquí rapidito. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 7. 7 exactamente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ellos son desobedientes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo a los hijos que están en desobediencia. Mateo capítulo, verso 7. Mateo, aquí, Mateo, vamos a buscar Mateo, capítulo 7, verso 23, aquí sí está, verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El hombre sabio se aparta de lo malo. Salmo capítulo 37, verso 32, ya vamos a finalizar, ¿verdad? Salmos, así sí está, en el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Quién me habla por ahí? Creo que tengo unas almas por aquí, ¿verdad? Salmo capítulo 37, de la poderosa palabra de Dios. Esto es increíble, ¿no? Lo que está sucediendo con el anticristo y el nuevo orden mundial. Salmo 37, verso 32. Y dice claramente, acecha el impío al justo y procura matarlo. Acecha el impío, el que hace iniquidad, el que hace injusticia, el que hace perversidades, pornografía, lo que hace orgía, ese es el impío. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 37, verso 32, dice claramente, ¿verdad? Acecha el impío al justo y procura matarlo. Procura matarlo. Vamos por Mateo capítulo 13, verso 16, la palabra de Dios Todopoderoso, llevándole a usted la mejor información, ¿verdad? La poderosa palabra de nuestro Padre Celestial, el alfa y el omega, el principio y el fin de todas estas cosas que están sucediendo en tiempos de condenación, en tiempos de apocalipsis. Mateo capítulo 13, verso 16. Vamos a buscar aquí rapidito. 13, verso 16, para finalizar.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Venezuela, Dios me lo bendiga, les seguiremos informando por estas mismas redes sociales. Bendito sea Dios Padre Celestial. Visítanos nuestra página youtube.com, Noticias Venezuela, la mano de Jehová, nuestro Padre Celestial. Busquen en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la poderosa palabra de Dios. Estamos viviendo una guerra psicológica que ellos nunca jamás podrán lograr, porque Dios conoce los pensamientos, los corazones y los pensamientos de cada uno de nosotros. Mil bendiciones y que Dios me lo bendiga.